Bienvenida a Germán Martínez, diputado también nacional por Santa Fe, rosarino, también con un gran trabajo y vínculo, en especial con el Centro de Producción de Rosario, con las radios de Rosario y de la zona de Santa Fe, con quienes tienen un vínculo muy cercano también. Así que le damos la bienvenida a Germán. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar acá. Hola, buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todos los que están participando y a los que seguramente podrán verlo también después, porque eso también hemos aprendido en este tiempo, que más allá de los que estén enganchados en un determinado momento, después hay muchos que lo reproducen más tarde, así que bienvenido sea este espacio. Gracias a Pablo, a Néstor, al Pollo, ahí que lo veo, así que agradecimiento por la invitación y obviamente a mis compañeras Claudia y María Rosa y al compañero Eduardo que ya hicieron sus aportes. Yo tenía ganas de poner algunos elementos más inclusive estrictamente políticos sobre la mesa, ¿no? Que me parece que pueden servirnos. Porque el título del panel nos invita a hablar de esto de la agenda legislativa para una comunicación democrática y popular. Yo le tacharía el nombre de lo legislativo, más allá de que hemos hablado de lo legislativo, porque me parece que siempre la agenda es política y podrá o no tener expresión legislativa, digamos, ¿no? Pero nosotros, en tanto compañeros integrantes del Frente de Todos, y estoy seguro que en algún lugar puedo hablar en nombre de mis compañeros y mis compañeras en esto, nosotros podemos acompañar y encantados sumarnos a determinadas luchas, independientemente que eso tenga o no tenga expresión legislativa, digamos, ¿no? Eso lo quiero dejar claro, digamos, ¿no? Porque si no, quizás nos podemos... entiendo la importancia de charlar con diputados nacionales, pero me parece que también no se trata de bajarnos el precio, pero sí de decir con claridad que somos militantes, que circunstancialmente estamos en la Cámara de Diputados, ¿no? Y en eso, a mí me parece que hay dos contextos que uno se mencionó al pasar y otro prácticamente no se mencionó y que me parece que estaría bueno traerlo a la mesa para ver cuáles son algunos territorios en disputa. Primero, yo creo que se habló poco del contexto de la pandemia, compañeros. Y me parece que yo recuerdo algo, que nosotros el 6 de marzo nos encontramos en el centro de producción de los compañeros de Rosario para recordar los 15 años del servicio informativo de Farco, que el Pollo puso los choripanes como a las 10 de la noche, creo que comieron como a la 1:30 de la mañana, digamos, ¿no? Pero, y que muchos elegimos algún bar de la zona de Pichincha para evitar esperar los choripanes del Pollo, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que eso fue, a veces perdemos dimensión, 10 días antes de que cerremos prácticamente el funcionamiento del país, ¿no? Con todo lo que pasó después en la pandemia, habían pasado 4 o 5 días del discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, que me acuerdo que creo que fue Gonzalo Carvajal, que algo mencionó de ese tema en la exposición. A los 5 días nos encontramos en Rosario y a los 15 días estábamos con el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? En el medio de este recorrido nos encontramos en agosto para recordar el aniversario de los 25 años de Farco, es así, ¿no? Si no me equivoco, digamos, ¿no? Y ya estábamos con este clima de Zoom y todo eso, pero yo lo quiero mencionar porque creo que es necesario que nosotros, integren o no integren Farco, hagamos una reivindicación de la enorme tarea de comunicación que han realizado nuestros compañeros y compañeras a lo largo de todo el país respecto a la necesidad de darle a nuestra población las mejores herramientas para estar lo mejor informados. Y vivimos momentos muy difíciles en esta pandemia, compañeros, digamos, ¿no? Los primeros 15 o 20 días nos clavaban 2 fake news por día, ¿no? Con cosas que andaban dando vuelta, con anotate en tal lugar para acceder a tal beneficio y era todo trucho, digamos, ¿no? Cosas características, saqueo en no sé dónde, problema en tal otro lugar. Y de cada uno de esos escenarios
en algún lugar también logramos salir por la enorme tarea que, entre otros, realizaron las radios comunitarias y otros tantos comunicadores populares en la Argentina, ¿no? Y me parece que eso, especialmente en mi zona, los compañeros y las compañeras de Aire Libre, de Por Yahoo, de tantos lugares, digo, me parece que es necesario reivindicar eso. Además digo que en algún lugar la pandemia no nos impidió, pero sí es cierto que dar algunos debates, como lo que al menos propongo tirar en este momento, no es lo mismo hacerlo en un clima de Zoom, que con todo lo que genera la presencialidad a la hora de la construcción política, digamos, ¿no? La construcción política es básicamente presencial, digamos, ¿no? La podremos estar reemplazando un tiempo por esta metodología, pero me parece que hay cosas que no es lo mismo poder discutirla de una manera o de otra. Y el segundo contexto que a mí me parece que hay que tener en cuenta es que el año que viene hay elecciones. Y que muchas de las cosas que vamos a pensar y que estamos pensando, y de los proyectos que tanto María Rosa como Claudia como Eduardo comentaban, deberemos seguirlo remando, además de la agenda propia que tiene Farco, en un tiempo donde vamos a estar, si todo sale bien, ya con un pedazo de la población vacunada, digamos, ¿no? Y en un contexto electoral que para nuestro gobierno va a ser trascendental. Y lo dijeron ustedes al arranque de la charla, que no, Farco no se disfraza de nada y tiene una mirada política sobre el rumbo del país que me parece que nos permite incorporar este ingrediente en la mesa, porque nosotros tenemos que ganar la elección el año que viene. Y Alberto y Cristina necesitan que ganemos la elección el año que viene. Y nosotros necesitamos tener mayoría en la Cámara de Diputados para depender lo menos posible de los marcos de alianzas circunstanciales con algún que otro bloque, y la compañera Cristina necesita más senadores todavía. Encima renovamos varias provincias donde tenemos 2 senadores por provincia. Entonces digo, va a ser un año clave, donde en ese año clave político nosotros vamos a tener que además dar, yo creo que 4 o 5 cosas que se las enuncio. Primero, a mí me parece que hay un territorio que, lástima que no esté Pablo, porque es obviamente el que más sabe, pero que nosotros tenemos que seguir dando la pelea, que es el terreno de lo tecnológico, ¿no? Yo creo que todavía no hay una correcta valorización de la importancia del decreto 690 del presidente, con todas las dificultades que ha tenido en la instrumentación y en la reglamentación y en las herramientas, en todo lo que ustedes pueden haber hablado con los compañeros de NACOM, digamos, ¿no? Pero la importancia de que Internet, las telecomunicaciones, sean servicios públicos esenciales y estratégicos, me parece que ha dado en la tecla, hasta tal punto que nuestros adversarios ponen al decreto 690 en el eje del mal, ¿no? Fíjense cuál es el relato de ellos. Venía todo bien, estábamos todos de acuerdo, había un gran consenso hasta que el presidente hizo 3 cosas. La reforma judicial, Vicentín y el 690. Más o menos ese es el discurso de los opositores, ¿no? Entonces, si ellos lo ubican en ese lugar, yo creo que nosotros tenemos que hacer una apropiación más fuerte de lo simbólico del 690 y esperemos de lo concreto, instrumental, de lo que viene después del 690, que también es un territorio en disputa. Porque las reglamentaciones posteriores al 690 no se hacen en el medio de un terreno aséptico, sino que se hacen en el medio de las presiones que seguramente debemos estar recibiendo para eso. Pero digo, el terreno de la disputa tecnológica en lo parlamentario va a tener expresión, pero también va a tener expresiones en la forma en que se puedan ir dando estas peleas por algunas reglamentaciones que quizás no tienen rango de ley, pero que para nosotros son fundamentales para nuestra vida cotidiana. Digo, para nosotros me estoy poniendo dentro de las radios comunitarias. Segundo tema, a mí me parece que otro terreno en disputa es permanente, por eso estaba buenísimo el nombre del panel, es la capacidad de incidir y de construir agenda. Y me parece que en eso creo que seguimos teniendo más capacidades para rebatir que para instalar, pero aún así todo, tenemos algunas cosas que yo las considero muy, pero muy positivas, y voy a poner un ejemplo chiquitito, que es el documental de Vicentín.
El documental de Vicentín, a algunos le podrá haber gustado un poquito más, un poquito menos el contenido. No quiero entrar en ese debate. Pero a la hora de la construcción, me contaban algunos compañeros que se hizo 3 acuerdos de difusión en 3 medios muy concretos, de alcance masivo, 2 de la Ciudad de Buenos Aires y 1 de mi ciudad, de la Ciudad de Rosario. Y después se retransmitió en 40 lugares de la Argentina. En 40 lugares de la Argentina con llamados telefónicos de 2 compañeros nuestros, digamos, ¿no? Tratando de aprovechar la red de vínculos políticos que hay y que existen en cada una de las provincias. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando funcionamos organizados y cuando somos capaces de articularnos entre nosotros, tenemos alguna capacidad de instalación superior que cuando trabajamos fragmentado o cuando trabajamos cada uno en su pedacito de trinchera, digamos, ¿no? Me parece que ese es un tema importante. Y lo segundo, yo creo que ahí también, y más en un año que va a ser un año electoral, nosotros vamos a tener que tener también alguna capacidad de sintetizar agenda. Porque la enorme riqueza de la diversidad de las 1000 voces que hay alrededor de la comunicación popular y de la radio comunitaria en la Argentina, nosotros necesitamos sobre algunos ejes hacer especial énfasis el año que viene. No sé cuáles son, pero por lo menos deberemos dar esos debates de cuáles son aquellos ejes en los cuales vamos a hacer especial énfasis a la hora de dar la disputa política en un año clave. Tercer eje, hablé de lo tecnológico, de la construcción de la agenda. Tercero, creo que seguimos con dificultades. Esto no es un problema de Farco, porque Farco lo tiene bastante resuelto hacia adentro, pero sí con otros sectores de la comunicación popular, seguimos con dificultades de articulación de los contenidos que nosotros mismos producimos. Y los veo, digamos, ¿no? Y veo que hacemos un enorme esfuerzo todo, digamos, hasta a veces lo siento hasta en lo personal. Yo hace 34 sábados que hago un programa de radio, de 10 a 12 en AM de Rosario, que lo armamos con la idea de activar news en los primeros tiempos. Ya pasaron por esos 34 programas 140 entrevistas. Les aseguro que la utilización posterior que hemos hecho y que han hecho nuestros compañeros de esa producción ha sido limitadísima. Por situación de todo, no es una cuestión de que alguien tenga la culpa, pero digo, me parece que en eso hay una tarea todavía por hacer de articulación de los contenidos de gran riqueza que producimos a lo largo y ancho del país, que le dan además, en particular a Farco, una bandera de comunicación federal que hoy pocos pueden esgrimir, digamos, ¿no? Y me parece que eso es algo para seguir laburando. Recién lo mencionaba María Rosa y vos, Pablo, hacías especial énfasis. Creo que el cuarto territorio en disputa es el del financiamiento. Tanto lo que es el fomento para la producción, como en la vida cotidiana y en la pauta necesaria para poder funcionar en la vida cotidiana de nuestras radios, digamos, ¿no? Ahí me parece que hay mucho por hacer. Creo que nos hemos encontrado en general con funcionarios bien dispuestos y amigables, lo cual ya nos pone en una situación absolutamente distinta a lo que vivimos con Macri, digamos, ¿no? Pero que creo que todavía persisten algunas dificultades instrumentales de que podamos ver los cambios, digamos, ¿no? Y en eso hay que remar todos, digamos, ¿no? Y tenemos que sumar fuerza para que podamos remar. No quiero mencionar a ninguno en particular, pero porque tengo miedo de ser injusto, pero creo que tenemos compañeros comprometidos que entienden, que saben de lo que estamos hablando cuando hablamos de radio comunitaria, de comunicación popular, etcétera, pero siento que todavía el poncho no aparece en muchos lugares, digamos, ¿no? Y me parece que tenemos que pelear para que el poncho aparezca, digamos, ¿no? Y no es que algunos tienen, o sea, nadie tiene nada y por lo tanto nos tenemos que conformar. No, sabemos que hay algunas cosas que tenemos que dar una peleita para que haya una distribución un poquito más justa, un cachito más justo. Hace falta un aporte solidario y extraordinario, pero vinculado a los medios de comunicación, digamos, ¿no? Me parece que tenemos que hacer un laburo que es, insisto, político. No creo que lo solucionemos con una ley. Creo que es una cuestión política.
Otro tema es el tema de la libertad de expresión. Yo integro esa comisión y intentaron 2 o 3 veces acorralarnos de que nosotros éramos los que condicionábamos la tarea periodística, digamos, ¿no? Después Waldo Wolf, que es el presidente, decidió no convocarla más a la comisión porque empezaron a aparecer el espionaje contra los periodistas durante el macrismo, las agresiones a los periodistas en las marchas de los supuestos republicanos. Empezó a aparecer todo eso y decidió no convocar más, ¿no? Pero sinceramente yo creo que nosotros tenemos una oportunidad de parte de efecto demostración. Nosotros podemos hacer de las radios comunitarias un territorio absolutamente libre de discurso de odio y de fake news. Porque aparte ya lo están haciendo, pero lo tenemos que saber plantear de cara a la sociedad y de cara al resto de los dispositivos de comunicación que pueden existir en la Argentina, para que podamos decir, vieron que se puede no mentir y vieron que se puede comunicar sin transmitir odio. Y lo digo especialmente estos 2 elementos, porque van a ser elementos permanentes el año que viene. Vamos a tener un año muy electoral, muy agrietado, y en esa grieta las fake news y los discursos de odio van a ser permanentes. Y nosotros tenemos que, insisto, nuestros ámbitos constituirlo en territorios libres en función de la libertad de expresión, libre de fake news y de discurso de odio, ¿no? Y lo último, yo creo que todavía el 6º territorio de disputa para mí es el de la articulación política, digamos, ¿no? Donde ustedes hacen un pedazo, pero también sabemos, bueno, habló Eduardo sobre el tema de la importancia de los medios cooperativos. También hemos tratado de posicionar la cuestión de las pymes de comunicación cuando era la discusión sobre los ATP. Sabemos también que fueron años difíciles inclusive para las radios universitarias en la Argentina, digamos, ¿no? Pero de todo eso nosotros tenemos que tratar de fortalecerlo y tratar de articularlo y tratar de seguir generando marcos de unidad en la diversidad que puede expresar todo este gran colectivo de la comunicación que todos nos sentimos parte. Así que bueno, lo tecnológico, la agenda, el contenido, el financiamiento, la libertad de expresión y la articulación política, me parece que son ejes como para charlar un rato. Gracias. Toda la mesa de enlace, sí, una broma, digamos, ¿no? Podríamos ganarle tiempo. Broma de mal gusto, Germán. Bueno, pero escúchame, Néstor, me parece que lo que deberíamos hacer es una mesa de trabajo sobre estas cosas que vos estabas mencionando, planteando principalmente, hay temas que ustedes saben que de diciembre, enero y febrero, o hay prórrogas de ordinarias, o hay periodo de sesiones extraordinarias con la agenda que fije el Ejecutivo. Todavía eso no está resuelto, cómo vamos a estar funcionando, pero independientemente de eso, yo creo que hay que ganarle tiempo al tiempo y ver si podemos hacer una reunión de trabajo operativa sobre algunas de estas cosas que recién mencionaba Néstor. Hay algunas que yo aclaro que, bueno, si es la creación de un fondo fiduciario, tiene que ser sí o sí por ley, eso no me cabe la menor duda, digamos, por eso hay que tratar de evitar ese tipo de figuras, digamos, no hay que ver cómo laburamos sobre alguna reglamentación que permita eso. Y lo que sí les quiero decir, estamos en nosotros tenemos 116 diputados y no se estira, diríamos, en el truco, digamos, ¿no? Y para estirarlo requerimos marco de alianza que no necesariamente los valores que estamos hablando acá sean moneda corriente, digamos, ¿no? Entonces, en eso tenemos que ser muy, muy franco y muy sincero, digamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir viendo cómo vamos posicionando temas, dándole visibilidad a los temas, pero también vamos juntando más cantidad de diputados, digamos, ¿no? Entonces eso me parece que es un elemento clave porque yo creo que va a haber pocos contextos como el que se vio y en el que obviamente elaboramos juntos desde otro lugar cuando fue la sanción de la ley de medios, digamos, ¿no? Un contexto muy, pero muy especial. Pero digo, hay que ganarle tiempo y yo creo que los que estamos acá presentes tranquilamente podremos hacer una reunión de trabajo con quien ustedes indiquen para ir punteando tema por tema esto que recién nos decía Néstor.